Había un sobre en la mesa. Blanco, formal, con el sello de un notario que yo nunca había visto. Mi nombre estaba escrito a mano, con una letra temblorosa que reconocí al instante, aunque solo la había visto en una fotografía vieja que mi padre guardaba doblada dentro de su billetera desde antes de que yo naciera. Era la letra de un hombre que se suponía que no sabía que yo existía. Era la letra de mi abuelo. Y en ese momento, antes de abrirlo, antes de leer una sola palabra, entendí que todo lo que mi familia había construido durante 25 años estaba a punto de derrumbarse. Hay cosas que uno aprende a no preguntar cuando crece. Aprende a leer el silencio de los adultos, a entender que ciertos nombres no se pronuncian en la mesa, que ciertas fotos no existen en los álbumes porque alguien las arrancó antes de que tú pudieras verlas. Yo crecí así, con huecos, con pausas demasiado largas cada vez que alguien mencionaba la familia de mi papá, con una abuela paterna que nunca conocí, con tíos que eran solo nombres sin rostros, con un apellido que llevaba pero que sentía prestado. Mi padre se llamaba Rodrigo, y Rodrigo había sido, según las pocas palabras que mi madre me dio a lo largo de los años, el que se fue. No el que lo echaron. El que se fue. Esa fue siempre la versión oficial, la que protegía a todos menos a él. Yo tenía 4 años cuando ocurrió lo que ocurrió. No lo recuerdo, pero lo he reconstruido con fragmentos, con silencios, con la forma en que mi padre apretaba la mandíbula cuando alguien le preguntaba por su familia de origen. Me tomó 20 años reunir las piezas. Y cuando lo hice, entendí que lo que le habían hecho a mi padre no tenía nombre bonito. Tenía el nombre feo de la traición. Mi abuelo paterno, Ernesto, era un hombre de negocios en una ciudad del interior. No era rico de herencia, era rico de trabajo, del tipo de hombre que construyó algo desde cero y que quería que ese algo durara más que él. Tenía 3 hijos. Mi padre, Rodrigo, el mayor, y 2 hijos menores, Marcos y Daniel. Desde pequeños, los 3 crecieron sabiendo que algún día la empresa familiar sería de ellos. Eso era lo que Ernesto repetía. Eso era lo que los unía y, eventualmente, lo que los destruiría. Mi padre era distinto a sus hermanos. No en el sentido en que los cuentos dicen que el hijo diferente es especial. Era distinto en el sentido real, incómodo, el que genera fricciones. Rodrigo estudiaba literatura cuando Ernesto quería que estudiara administración. Rodrigo se enamoró de mi madre, una mujer sin familia conocida, sin dinero, sin conexiones, cuando Ernesto ya tenía en mente a la hija de un socio. Rodrigo cuestionaba las decisiones del negocio, pedía cuentas, señalaba inconsistencias. Y Ernesto, que era un hombre acostumbrado a ser obedecido, empezó a verlo no como su hijo mayor, sino como su problema mayor. Lo que vino después fue lento. Fue el tipo de destrucción que no llega de golpe, sino que se filtra, gota a gota, como el agua que termina partiendo la piedra. Marcos y Daniel, los hermanos menores, empezaron a alimentar la distancia entre Rodrigo y su padre. No con mentiras grandes, con insinuaciones, con medias verdades, con la habilidad de los cobardes que nunca dicen nada directamente pero siempre están ahí para confirmar lo peor. Le dijeron a Ernesto que Rodrigo hablaba mal de él con los empleados. Le dijeron que mi madre lo estaba alejando de la familia. Le dijeron que Rodrigo había revisado documentos que no le correspondían, que tenía intenciones de separar su parte del negocio, que estaba planeando algo. La acusación más grave llegó cuando yo tenía 4 años. Nunca supe exactamente qué fue lo que dijeron. Mi padre tampoco me lo contó completamente. Solo me dijo una vez, en una noche en que bebió más de lo que debía, y la guardia se le bajó, que sus hermanos lo habían acusado de algo que no tenía defensa posible dentro de esa familia, y que su padre lo había creído. Ernesto lo llamó a su oficina. Lo miró a los ojos, y le dijo que ya no era su hijo. No fue una pelea. No hubo gritos. Eso fue lo que más le dolió a mi padre toda su vida, que no hubo gritos. Hubo solo la voz fría de un hombre que había decidido, que había firmado una decisión dentro de su cabeza y que la pronunció como si fuera un dato contable. Ya no eres mi hijo. Sal de aquí. No vuelvas. Mi padre salió, y no volvió. Durante 25 años, Rodrigo construyó una vida nueva. Construyó una vida con mi madre, conmigo, con lo que tenía, que era poco al principio y fue siendo más con el tiempo. No habló de su familia. No los contactó.
No fue a funerales, ni a bodas, ni a bautizos. Cuando yo le preguntaba, él respondía con esa firmeza tranquila que tienen los hombres que aprendieron a cargar solos con cosas que pesaban demasiado. Esa parte de mi vida ya no existe, me decía. Y yo aprendí a no insistir. Pero las heridas que no se hablan no desaparecen. Se instalan. Se vuelven parte de la arquitectura, invisible de una persona. Yo veía a mi padre en las noches que no podía dormir, sentado en el balcón, mirando hacia ningún lado. Yo sentía el peso de algo que no tenía nombre, pero que nos acompañaba siempre, como una sombra que llegaba antes que nosotros a todos lados. Cuando mi padre murió, murió sin reconciliación. Un infarto, rápido, sin drama visible, como si su cuerpo hubiera decidido también no hacer escándalo. Tenía 57 años. Yo tenía 29. Y en el velorio no apareció nadie de la familia Estrella, ni Marcos, ni Daniel, ni Ernesto. Solo el silencio de siempre, confirmando lo que siempre había sido verdad. Lo que no sabía era que Ernesto sí se enteró de la muerte de mi padre, y que algo en él, algo que había sobrevivido enterrado bajo 25 años de orgullo y de mentiras ajenas, se movió. El sobre llegó 8 meses después de que enterré a mi padre. Lo trajo un mensajero, en persona, con firma requerida. Cuando lo abrí, encontré una carta escrita a mano y varios documentos notariales. La carta empezaba así. No sé si tienes razones para leer esto, pero yo tengo razones para escribirlo. Ernesto me contaba que había pasado los últimos años investigando, que había contratado a alguien para reconstruir lo que realmente había pasado hacía 25 años, que había descubierto, demasiado tarde, que sus hijos menores le habían mentido, que las acusaciones contra Rodrigo habían sido fabricadas, que los documentos que supuestamente probaban la traición de mi padre habían sido alterados, que Marcos y Daniel, que habían administrado el negocio familiar durante todos esos años, habían estado robando sistemáticamente y necesitaban que Rodrigo, el único que hacía preguntas, desapareciera. Lo había descubierto porque empezó a ver los números, porque en la vejez, con tiempo y sin la urgencia del trabajo diario, se sentó a revisar lo que nunca había revisado. Y cuando los números no cuadraron, siguió tirando del hilo. Y el hilo lo llevó hasta una verdad que lo partió en dos. Ernesto había intentado encontrar a mi padre, pero mi padre ya estaba muerto. Entonces me encontró a mí. La carta terminaba con algo que leí 3 veces antes de entender que era real. Ernesto había rehecho su testamento. La herencia completa, la empresa, las propiedades, todo lo que durante 25 años Marcos y Daniel habían asumido que era suyo, todo eso me lo dejaba a mí, no a ellos. A mí, al hijo del hombre al que habían destruido. No voy a mentir diciendo que sentí algo noble en ese momento. Sentí rabia. Una rabia limpia y profunda, como la que uno siente cuando finalmente entiende que el daño fue real, que no fue un malentendido, que hubo gente que eligió hacer el mal y que lo hizo bien, y durante mucho tiempo. Sentí rabia por mi padre, por las noches en el balcón, por los años que vivió cargando una culpa que no era suya, por el infarto que quizás llegó antes de tiempo porque hay cosas que el cuerpo no puede seguir sosteniendo. Los tíos que nunca conocí me llamaron, primero con cautela, luego con urgencia, luego con algo que quería parecerse a familiaridad, pero que tenía el olor inconfundible del miedo. Me llamaron para explicarme, para contextualizarme, para ofrecerme versiones nuevas de una historia que ya conocía desde el único lado que importaba. Marcos me dijo que todo había sido un malentendido de la época. Daniel me dijo que mi padre tampoco era un santo. Los dos me dijeron, con palabras diferentes pero el mismo fondo, que yo no entendía la dinámica familiar, que era un extraño, que no tenía derecho a lo que Ernesto me estaba dando. Y yo pensé en mi padre. Pensé en la palabra extraño. Pensé en el sobre blanco con su letra temblorosa. Pensé en que Ernesto, en los últimos meses de su vida, había elegido hacer lo único que todavía podía hacer: decir la verdad con sus acciones cuando ya no podía decírsela a su hijo en vida. Ernesto murió 3 semanas después de que firmé los documentos. No lo conocí en persona. Hablamos una sola vez por teléfono, una llamada corta, incómoda, llena de los silencios de 2 personas que tenían demasiado que decirse y muy poco tiempo para hacerlo bien. Me dijo que lo sentía. Yo no supe qué responderle. No le dije que estaba bien,
porque no estaba bien. No le dije que lo perdonaba, porque eso no era algo que yo pudiera dar en nombre de mi padre. Le dije que había sido un buen hijo, y él lloró. Un hombre viejo, llorando al teléfono, con el peso de todo lo que no pudo reparar. Tomé la herencia. No por el dinero, aunque el dinero cambió mi vida de maneras concretas e innegables. La tomé porque era el reconocimiento de algo que siempre fue verdad, aunque nadie quisiera decirlo en voz alta. La tomé porque era lo único que quedaba de un hombre que pasó 25 años siendo el villano de una historia en la que era la víctima. La tomé por él. Marcos y Daniel impugnaron el testamento. El proceso legal duró 2 años. Lo perdieron. Y yo, durante esos 2 años, aprendí más sobre la familia de mi padre que en toda mi vida anterior. Aprendí que el apellido que sentía prestado siempre me había pertenecido. Aprendí que mi padre era exactamente el hombre que yo creía que era, demasiado honesto para un mundo que prefería las mentiras convenientes. Hay una foto de Rodrigo de cuando tenía mi edad ahora. Aparece de pie frente a lo que debió ser la empresa familiar, joven, con una sonrisa que todavía no sabía lo que vendría. La miro y pienso que él nunca supo que al final la historia se corregiría, que alguien, aunque fuera demasiado tarde, elegiría a su lado. El dinero no devuelve los años, no devuelve las noches en el balcón, no devuelve a mi padre. Pero hay algo en saber que la verdad tiene peso, que incluso cuando tarda, cuando llega demasiado tarde para quien más la necesitaba, llega. Y eso, aunque duela de una manera que no tiene nombre exacto, es algo. Llevo su foto conmigo ahora, en la billetera, doblada, igual que él llevaba la de su padre, toda su vida, sin saber todavía si ese hombre alguna vez lo había amado de verdad. Yo creo que sí. Creo que lo amó mal, tarde, desde el miedo y el orgullo. Creo que hay personas que saben querer pero no saben a tiempo. Y eso es quizás lo más triste de todo. No la maldad, sino el amor que llega cuando ya no hay nadie para recibirlo.